Carta encíclica Pascendi. Sobre las doctrinas del modernismo. Su Santidad San Pío X. Nota. En múltiples escritos nos hemos referido a esta carta encíclica con el fin de fundamentar nuestras acusaciones al modernismo como herejía y a sus promotores llamados vulgarmente modernistas, pero nunca hemos expuesto como tal la encíclica en sí misma en audio o video. Por eso se nos ha acusado de exagerados, ignorantes, exaltados y otros tantos epítetos cuando tocamos este tema tan delicado y actual del modernismo, pero nunca se han puesto a estudiar en serio y con el afán de comprender para salir de la ignorancia el verdadero problema que representa en sí mismo esta corriente modernista, cuyos daños estamos padeciendo en carne propia. La encíclica es de un santo pontífice, por lo tanto si se dignan poner comentarios subidos de tono contra nosotros, recuerden que con ellos faltan al respeto a un santo. Fin de la nota. Introducción. Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor Supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 30, decidores de novedades y seductores, Tito 1:10. Sujetos al error y que arrastran al error, segunda de Timoteo 3:13. Gravedad de los errores modernistas. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido, en modo extraño, el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia, y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nos, que rompamos sin dilación el silencio, es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados, se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y, lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan, con desprecio de toda modestia, como restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del Divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Segundo, tales hombres se extrañan de verse colocados por nos, entre los enemigos de la Iglesia. Pero no se extrañará de ello nadie que, prescindiendo de las intenciones, reservadas al juicio de Dios, conozca sus doctrinas y su manera de hablar y obrar.
Son cegaramente enemigos de la Iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores. Porque, en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la Iglesia. Añádase que han aplicado la segur no a las ramas, ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma, esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esa raíz de vida inmortal, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol, y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. Y mientras persiguen por mil caminos su nefasto designio, su táctica es la más insidiosa y pérfida. Amalgamando en sus personas al racionalista y al católico, lo hacen con habilidad tan refinada, que fácilmente sorprenden a los incautos. Por otra parte, por su gran temeridad, no hay linaje de consecuencias que les haga retroceder o, más bien, que no sostengan con obstinación y audacia. Juntan a esto, y es lo más a propósito para engañar, una vida llena de actividad, constancia y ardor singulares hacia todo género de estudios, aspirando a granjearse la estimación pública por sus costumbres, con frecuencia intachables. Por fin, y esto parece quitar toda esperanza de remedio, sus doctrinas les han pervertido el alma de tal suerte, que desprecian toda autoridad y no soportan corrección alguna, y atrincherándose en una conciencia mentirosa, nada omiten para que se atribuya a celo sincero de la verdad lo que solo es obra de la tenacidad y del orgullo. A la verdad, nos habíamos esperado que algún día volverían sobre sí, y por esa razón habíamos empleado con ellos, primero, la dulzura como con hijos, después la severidad y, por último, aunque muy contra nuestra voluntad, las reprensiones públicas. Pero no ignoráis, venerables hermanos, la esterilidad de nuestros esfuerzos, inclinaron un momento la cabeza para erguirla enseguida con mayor orgullo. Ahora bien, si sólo se tratara de ellos, podríamos tal vez disimular, pero se trata de la religión católica y de su seguridad. Basta, pues, de silencio, prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de arrancar la máscara a esos hombres y demostrarlos a la Iglesia entera, tales cuales son en realidad. Tercero. Y como una táctica de los modernistas, así se les llama vulgarmente, y con mucha razón, táctica, a la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes. Ante todo, importa presentar en este lugar esas mismas doctrinas en un conjunto, y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más adecuados para cortar el mal. Exposición de las doctrinas modernistas. Para mayor claridad en materia tan compleja, preciso es advertir ante todo que cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando, por decirlo así, al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador, personajes todos que conviene distinguir singularmente si se quiere conocer a fondo su sistema,
y penetrar en los principios y consecuencias de sus doctrinas. Cuarto. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen, como base de su filosofía religiosa, la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. Los agnosticistas, negando la objetividad del principio de causalidad, rechazan lógicamente todo nexo y dependencia entre Dios y el mundo, y, en consecuencia, colocan a la razón humana en una condición de absoluta impotencia para demostrar la existencia de Dios por las cosas creadas. La existencia de Dios es absolutamente incognoscible para la razón humana, carencia de medio objetivo. Comentario a la existencia de Dios por Santo Tomás de Aquino. La razón humana, encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee facultad ni derecho de franquear los límites de aquellas. Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aun para conocer su existencia, de algún modo, por medio de las criaturas, tal es su doctrina. De donde infieren dos cosas, que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia, y, por lo que a la historia pertenece, que Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia. Rechazan en absoluto las 5 vías de Santo Tomás de Aquino como principio de la existencia de Dios al alcance de la razón humana, por ejemplo, el movimiento, la subordinación de las causas eficientes, por la contingencia de los seres, etc. Después de esto, ¿qué será de la teología natural, de los motivos de credibilidad, de la revelación externa? No es difícil comprenderlo. Suprimen pura y simplemente todo esto para reservarlo al intelectualismo, sistema que, según ellos, excita compasiva sonrisa y está sepultado hace largo tiempo. Nada les detiene, ni aun las condenaciones de la Iglesia contra errores tan monstruosos. Porque el Concilio Vaticano decretó lo que sigue: si alguno dijere que la luz natural de la razón humana es incapaz de conocer con certeza, por medio de las cosas creadas, el único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor, sea excomulgado. Igualmente, si alguno dijere no ser posible o conveniente que el hombre sea instruido, mediante la revelación divina, sobre Dios y sobre el culto, a él debido, sea excomulgado. Y por último, si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos exteriores, y que, en consecuencia, sólo por la experiencia individual o por una inspiración privada deben ser movidos los hombres a la fe, sea excomulgado. Ahora, ¿de qué manera los modernistas pasan del agnosticismo, que no es sino ignorancia, al ateísmo científico e histórico? Los ateístas van aún más lejos, al negar no sólo la cognoscibilidad, sino la misma existencia de Dios, cuyo carácter total es, por lo contrario, la negación, y, en consecuencia, ¿por qué derecho de raciocinio, desde ignorar si Dios ha intervenido en la historia del género humano, hacen el tránsito a explicar esa misma historia con independencia de Dios, de quien se juzga que no ha tenido, en efecto, parte en el proceso histórico de la humanidad, conózcalo quien pueda? Y es indudable que los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, a saber, que la ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia, en la esfera de una y otra no admiten sino fenómenos, Dios y lo divino quedan desterrados. Pronto veremos las consecuencias de doctrina tan absurda, fluyen con respecto a la sagrada persona del Salvador, a los misterios de su vida y muerte, de su resurrección y ascensión gloriosa. Quinto.
Agnosticismo que no es sino el aspecto negativo de la doctrina de los modernistas, el positivo está constituido por la llamada inmanencia vital, pasan del objetivismo al subjetivismo. El tránsito del uno al otro es como sigue, natural o sobrenatural. La religión, como todo hecho, exige una explicación. Pues bien, una vez repudiada la teología natural y cerrado, en consecuencia, todo acceso a la revelación al desechar los motivos de credibilidad, más aún, abolida por completo toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida, y debe hallarse en lo interior del hombre, pero como la religión es una forma de la vida, la explicación ha de hallarse exclusivamente en la vida misma del hombre. Por tal procedimiento se llega a establecer el principio de la inmanencia religiosa. En efecto, todo fenómeno vital, y ya queda dicho que tal es la religión, reconoce por primer estimulante cierto, impulso o indigencia, y por primera manifestación, ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento. Por esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, síguese de lo expuesto que la fe, principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. Por otra parte, como esa indigencia de lo divino no se siente sino en conjuntos determinados y favorables, no puede pertenecer de suyo a la esfera de la conciencia, al principio yace sepultada bajo la conciencia, o, para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, en la subconsciencia, donde también su raíz permanece escondida e inaccesible. Quiere ahora saberse en qué forma esa indigencia de lo divino, cuando el hombre llegue a sentirla, logra por fin convertirse en religión. Responden los modernistas, la ciencia y la historia están encerradas entre dos límites, uno exterior, el mundo visible, otro interior, la conciencia. Llegadas a uno de estos, imposible es que pasen adelante la ciencia y la historia, más allá está lo incognoscible. Frente ya a este incognoscible, tanto al que está fuera del hombre, el objeto por ejemplo un árbol o el viento, más allá de la naturaleza visible, como al que está en el hombre mismo, en las profundidades de la subconsciencia. Alude a un antiguo término utilizado en psicología y en psicoanálisis para referirse a lo inconsciente o a lo débilmente consciente a lo que, por encontrarse por debajo del umbral de la conciencia, resulta difícilmente alcanzable por esta o definitivamente inaccesible. Sigmund Freud lo utilizó un tiempo, luego lo dejó de lado. Por donde se ve que esta palabra subconsciente no es una palabra católica sino modernista, la indigencia de lo divino, sin juicio alguno previo, lo cual es puro fideísmo, doctrina filosófica según la cual solamente a través de la fe y la revelación divina es posible conocer los principios metafísicos, éticos y religiosos que son inaccesibles a la razón, suscita en el alma, naturalmente inclinada a la religión, cierto sentimiento especial, paso muy peligroso de lo objetivo a lo subjetivo. Pero a nivel del alma en donde la fe no es la enseñada por nuestro Señor Jesucristo sino un fruto del sentimiento puramente humano, sujeto a los vaivenes del ánimo de la persona alejado totalmente de la realidad, que es Dios mismo, que tiene por distintivo el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios, error grosero e inaceptable reducir la fe a un puro sentimiento. De aquí que la gente diga, no siento a Dios en mí, o yo voy a misa cuando me nace ir, bajo el doble concepto de objeto y de causa íntima del sentimiento, y el unir en cierta manera al hombre con Dios. A este sentimiento llaman fe, los modernistas,
tal es para ellos el principio de la religión. Sexto. Pero no se detiene aquí la filosofía o, por mejor decir, el delirio modernista. Pues en ese sentimiento los modernistas no solo encuentran la fe, sino que con la fe y en la misma fe, según ellos la entienden, afirman que se verifica la revelación. Según el término católico de revelación divina sobrenatural, consiste específicamente en las verdades teológicas transmitidas por las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, la cual quedó descartada para ellos más arriba, y, en efecto, ¿qué más puede pedirse para la revelación? No es ya una revelación, o al menos un principio de ella, ese sentimiento que aparece en la conciencia, y Dios mismo, que en ese preciso sentimiento religioso se manifiesta al alma aunque todavía de un modo confuso? Pero, añaden aún, desde el momento en que Dios es a un tiempo causa y objeto de la fe, tenemos ya que aquella revelación versa sobre Dios y procede de Dios, luego tiene a Dios como revelador y como revelado. De aquí, venerables hermanos, aquella afirmación tan absurda de los modernistas, de que toda religión es a la vez natural y sobrenatural, según los diversos puntos de vista. De aquí la indistinta significación de conciencia y revelación. De aquí, por fin, la ley que erige a la conciencia religiosa en regla universal, totalmente igual a la revelación, y a la que todos deben someterse, hasta la autoridad suprema de la Iglesia, ya la doctrinal, ya la preceptiva en lo sagrado y en lo disciplinar. Séptimo. Sin embargo, en todo este proceso, de donde, en sentir de los modernistas, se originan la fe y la revelación, lo cual es contrario a la tradición en donde la fe por su carácter sobrenatural es infundida por Dios en nuestras almas y la revelación que conforman el Antiguo y Nuevo Testamento, a una cosa ha de atenderse con sumo cuidado, por su importancia no pequeña, vistas las consecuencias histórico-críticas que de allí, según ellos, se derivan. Porque lo incognoscible, o misterio y la fe es un misterio, de que hablan, no se presenta a la fe como algo aislado o singular, sino, por lo contrario, con íntima dependencia de algún fenómeno, en filosofía. El fenómeno es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos, es decir, el primer contacto que tenemos con las cosas, en lo que denominamos experiencia o conciencia, que, aunque pertenece al campo de la ciencia y de la historia, de algún modo sale fuera de sus límites, ya sea ese fenómeno un hecho de la naturaleza, que envuelve en sí algún misterio, ya un hombre singular cuya naturaleza, acciones y palabras no pueden explicarse por las leyes comunes de la historia. En este caso, la fe, atraída por lo incognoscible, que se presenta junto con el fenómeno, abarca a este todo entero y le comunica, en cierto modo, su propia vida. Síguense dos consecuencias. En primer lugar, se produce cierta transfiguración del fenómeno, esto es, en cuanto es levantado por la fe sobre sus propias condiciones, con lo cual queda hecho materia más apta para recibir la forma de lo divino, que la fe ha de dar, en segundo lugar, una como desfiguración, llámese así, del fenómeno, pues la fe le atribuye lo que en realidad no tiene, al haberle sustraído a las condiciones de lugar y tiempo, lo que acontece, sobre todo, cuando se trata de fenómenos del tiempo pasado, y tanto más cuanto más antiguos fueren. De ambas cosas sacan, a su vez, los modernistas, dos leyes, que, juntas con la tercera sacada del agnosticismo, forman las bases de la crítica histórica.
Un ejemplo lo aclarará, lo tomamos de la persona de Cristo. En la persona de Cristo, dicen, la ciencia y la historia ven solo un hombre. Por lo tanto, en virtud de la primera ley, sacada del agnosticismo, es preciso borrar de su historia cuanto presente carácter divino. Aquí se reviven las herejías de arrianos y pelagianos que predominaron en los primeros siglos de la Iglesia, ambas están ya condenadas. Por la segunda ley, la persona histórica de Cristo fue transfigurada por la fe. Es necesario, pues, quitarle cuanto la levanta sobre las condiciones históricas. Prescindir de lo sobrenatural y, por lo tanto, la fe transmite a Cristo y no Cristo la fe. Aberración terrible, finalmente, por la tercera, la misma persona de Cristo fue desfigurada por la fe, luego se ha de prescindir en ella de las palabras, actos y todo cuanto, en fin, no corresponda a su naturaleza, estado, educación, lugar y tiempo en que vivió. Extraña manera, sin duda, de raciocinar, pero tal es la crítica modernista. Octavo. En consecuencia, el sentimiento religioso, que brota por vital inmanencia de los senos de la subconsciencia, es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo cuanto en cada una haya habido o habrá. Oscuro y casi informe en un principio, tal sentimiento, poco a poco y bajo el influjo oculto de aquel arcano principio que lo produjo, se robusteció a la par del progreso de la vida humana, de la que es, ya lo dijimos, una de sus formas. Tenemos así explicado el origen de toda religión, aun de la sobrenatural, no son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso, que depende del sujeto, es decir, el hombre y del objeto, y aquí se cae en el subjetivismo, y nadie piense que la católica quedará exceptuada, queda al nivel de las demás en todo. Tuvo su origen en la conciencia de Cristo, varón de privilegiadísima naturaleza, cual jamás hubo ni habrá, en virtud del desarrollo de la inmanencia vital, y no de otra manera. Aquí vemos la negación tácita y simple de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es inaudito. Estupor causa oír tan gran atrevimiento en hacer tales afirmaciones, tamaña blasfemia. Y, sin embargo, venerables hermanos, no son los incrédulos solo los que tan atrevidamente hablan así, católicos hay, más aún, muchos entre los sacerdotes, que claramente publican tales cosas y tales delirios. Presumen restaurar la Iglesia. No se trata ya del antiguo error que ponía en la naturaleza humana cierto derecho al orden sobrenatural. Se ha ido mucho más adelante, a saber, hasta afirmar que nuestra santísima religión, lo mismo en Cristo que en nosotros, es un fruto propio y espontáneo de la naturaleza. Nada, en verdad, más propio para destruir todo el orden sobrenatural. Por lo tanto, el Concilio Vaticano, con perfecto derecho, decretó, si alguno dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere a la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, mediante un continuo progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea excomulgado.